Presidente. Mire, evidentemente estamos ante un proyecto de ley que tiene, yo diría, básicamente dos aristas importantes. Una del punto de vista político y otro del punto de vista técnico, jurídico. Voy a referirme a los dos aspectos por separado porque creo que en ambos hay serias incongruencias. En primer lugar, y con todo respeto al senador preopinante, creo que muy poco ha hablado del proyecto en sí mismo y ha realizado una serie de consideraciones que se puede o no estar de acuerdo, pero que son muy generalistas, muy imprecisas, muy vagas y que no se refieren precisamente a lo que al tema que estamos tratando. En primer lugar, esta es una ley que tiene nombre propio. Esta es una ley, lo han dicho muchos funcionarios, lo han dicho los medios, lo dijo recién el senador preopinante, que supuestamente viene a cerrar una herida de ese terrible, lamentado y repudiable atentado que sufrimos los argentinos y específicamente la comunidad judía, como fue el atentado a la AMIA. Y lo que se intenta hacer por esta vía, nosotros entendemos que más que cerrar las heridas, las va a profundizar. Y en todo caso lo que va a hacer es en definitiva dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es escondemos abajo de la alfombra los problemas que tenemos y queremos decir, con esto se termina, no hablemos más y se terminó la historia. Y no se va a terminar la historia, lamentablemente, con esta ley, porque la deuda que tenemos los argentinos todos, y especialmente la justicia, es buscar los verdaderos responsables de este terrible atentado. Y con esta ley no lo vamos a solucionar. Acá han habido distintos actores. Conocemos la opinión que han tenido las autoridades de la AMIA, las opiniones que ha tenido un organismo de la comunidad judía que ha pregonado y ha promocionado permanentemente la sanción de esta ley. Pero hay otros familiares de víctimas que precisamente han sido querellantes en las causas, que forman parte de las causas y que se han manifestado totalmente en contra de este proyecto de ley. Me refiero concretamente a la Asociación Civil Memoria Activa. ¿Y por qué dicen ellos que esto no soluciona? Porque en realidad dice, esto no está buscando la verdad, no está buscando a ver quiénes fueron los responsables verdaderos de ese terrible atentado. Lo que está haciendo es no discutamos más, ya está, condenemos a los que los organismos de inteligencia, no la justicia, los organismos de inteligencia han determinado que serían los posibles responsables de ese terrible atentado. Ya sabemos todo lo que pasó con esto. Ustedes recordarán que hubo una causa penal, incluso local, la conexión local, que después se cayó como una pera madura, donde terminaron presos los jueces, los fiscales, una persona que estuvo detenido mucho tiempo, después se demostró que no había tenido que ver, es decir, una serie de irregularidades que se coimió. El juez había coimeado a un testigo, toda una serie de irregularidades tremendas. Hubo un fiscal que intervino en esto y que tuvo para nosotros un terrible final, que fue quitarse su propia vida. Y después hubo una serie de consecuencias políticas con respecto a este tema. Pero dejemos de lado eso, vayamos al tema específico. El juez que investiga la causa, Caricoba Corral, ha dicho, él lo ha dicho, que con respecto a la causa AMIA hay más informes de inteligencia que pruebas judiciales. En una oportunidad se libró una orden en Interpol, se libraron órdenes de detención, y así fue que en un momento determinado, en el año 2003, creo que fue el 2003, a un funcionario iraní se lo detuvo en Londres, Soleimanpur, y el juez de Londres pidió los antecedentes a la Argentina para que demostrara por qué estaba esa orden de detención. Le enviaron los antecedentes, lo liberaron
Y además el Estado argentino tuvo que pagar los honorarios porque solo había informes de inteligencia, no había pruebas que determinaran la posible responsabilidad de esta persona. Después hubo declaraciones, ¿no? El diputado Valdés, en el tratamiento de este tema en la Cámara de Diputados, lo expresó con toda claridad. Embajadores de Israel en la Argentina, en 2 casos, dijeron que ellos sabían quiénes habían sido los autores de los atentados, tanto de la embajada como de la AMIA, y que ya no estaban más. Después lo desmintieron, pero ellos dijeron que los habían matado, que los habían hecho desaparecer, pero las palabras fueron que ya no estaban más. Hubo una serie de investigaciones, hasta se llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en junio del año pasado, dijo que la Argentina no había investigado. Y la orden que le daba a la Argentina era que investigue, que lo que había que hacer era verdaderamente investigar y buscar la verdad y buscar los responsables, que había que reabrir la causa, que había que determinar con claridad los hechos, que no valía un juicio en ausencia. Muchos han dicho que en realidad el juicio en ausencia es la ausencia del juicio, más que de las personas. Y además, en los últimos años, Memoria Activa lo reivindica este tema y lo recoge. Dice, bueno, porque no hubo adelantos a la investigación judicial. Miren, en los últimos años ha habido varios adelantos muy importantes. Porque también se dice, no, si no hay juicio en ausencia no se puede seguir investigando. Mentira, se puede seguir investigando. Lo único que no se puede hacer, en todo caso, antes de tomar la indagatoria es condenar, pero se puede seguir investigando. Y de hecho, se ha seguido y ha habido avances en los últimos años. Mire, acá le voy a mencionar algunos de los avances que ha habido en los últimos 8 o 10 años. Se avanzó a determinar la mecánica del atentado mediante el estudio de las esquirlas de la camioneta utilizada como coche bomba. El hallazgo de los videos de las autopsias y el cotejo con el material genético de las víctimas. Se adoptaron medidas en el ámbito de cooperación internacional, en procura de un cotejo entre esa información genética recogida en la investigación y la correspondiente a familiares del imputado o sospechados de perpetrar el ataque terrorista. Que dicho sea de pasos, los que están identificados son ciudadanos libaneses, no iraníes. No sé si hubo no iraníes, pero los que están identificados son libaneses, no iraníes. Ahora se ha pedido la captura internacional, obviamente, de esos ciudadanos libaneses. El juicio en ausencia significa que aquella persona que sabe que se la está investigando no se presenta. Eso es lo que dice la ley. Pero no vale el juicio en ausencia para juzgar a aquellas personas que no saben que se los está imputando o que se los está persiguiendo. Entonces, acá lo único que hay es un juicio en ausencia, supuestamente, a unos funcionarios iraníes a los cuales se los ha acusado y ellos saben que se los ha acusado. Para ellos cabría, pero para los otros no. Entonces, simplemente acá se va a hacer un juicio en ausencia para un grupo de supuestos responsables de ese atentado. Para el otro no, lo dice la ley. Como requisito para que haya juicio en ausencia, el ausente debe tener conocimiento de que se lo está imputando. Los ciudadanos libaneses no saben dónde están, si están vivos, muertos, quiénes son, aparecen algunos nombres. Entonces, estamos ante una deficiencia realmente muy seria, porque además, reitero, es falso que la investigación esté paralizada. No está paralizada. La investigación está y puede seguir. Lo que se ha dejado es de que los organismos de inteligencia interfieran en la investigación y precisamente que lo único que logren con esto es hacer titulares de diario, informes, noticias,
pero pocas pruebas y pocos hechos contundentes. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner firmó el memorándum de Irán, que muchos critican y están en todo su derecho, obviamente, criticarlo. Algunos podrán decir que fue correcto, incorrecto, no nos creemos dueños de la verdad, ni mucho menos. Pero en realidad el objetivo que tenía era precisamente poderle tomar declaración indagatoria a aquellos ciudadanos iraníes que estaban siendo acusados, precisamente para que respecto a esos ciudadanos la causa siga. Bueno, ya sabe lo que pasó, no se firmó, no se autorizó, no se pudo hacer absolutamente nada de eso. Pero en realidad el objetivo fue ese. Por eso se sancionó la ley, se hizo el memorándum y después absolutamente se desvirtuó y se utilizó políticamente absolutamente todo esto. ¿Por qué se hizo? Porque Irán es uno de la mitad de los países del mundo que no extradita a sus nacionales. Costa Rica, por ejemplo, tampoco, Brasil tampoco, tiene las leyes que dicen no da extradición a sus ciudadanos nacionales. Por eso se hizo el memorándum con Irán y por eso se firmó. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que desde el punto de vista, si se quiere, político investigativo, es mentira que con este juicio se va a avanzar. Se puede avanzar, se está avanzando, y en realidad lo único que se va a hacer, si avanza y se sanciona definitivamente esta ley, es poner un manto para decir no hablemos más, ya está, listo, estos son... y la verdad no va a aparecer absolutamente. Y además, no tengan dudas, porque hay muchos que van a seguir pidiendo que se investigue. La Comisión Interamericana le dijo al gobierno argentino de que había que investigar, había que buscar la verdad. Se lo dijo el año pasado, si dentro de 3 años, 4 años, el gobierno argentino dice no, ya está, hicimos juicio en ausencia. No, yo les pedí que investigaran, que me trajeran pruebas, que demostraran que había algo de esto. Nada de eso se ha hecho. Con lo cual, evidentemente, vamos a volver a tener problemas de acá a 3 o 4 años. No tengan dudas de eso. Voy ahora al aspecto jurídico de esta ley. Esta ley, a tal punto es la causa AMIA, que dejan atrás o afuera al atentado de la Embajada de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque acá se modifican 2 códigos procesales penales. Sí, deme un ratito más de tiempo porque vale la pena que esto lo estudiemos. Son 10 minutos, bueno, senador, déjeme un cachito más porque es importante escuchar. ¿Qué es lo que la Embajada de Israel se está investigando con un código de procedimiento que regía antes del año 94? El atentado a la AMIA se empezó a investigar con el código vigente de la ley 23984, que se modifica, que es el Código Procesal Penal de la Nación del año 94, y se modifica también, porque también se está utilizando este código, el Código Procesal Penal Federal, que es el texto ordenado del 2019. Es el que hicimos durante la gestión de Cristina Kirchner, que se ordenó que participaron juristas de todas las líneas políticas y sectores políticos para hacer ese Código Procesal Penal. Se modifican esos 2, pero no se modifica el otro, el que investiga el atentado de la Embajada de Israel. Con lo cual, vamos a lo mejor tener una sentencia en ausencia en el caso de la AMIA, pero nada va a ocurrir con el caso de la Embajada de Israel. Entonces, en realidad, si quieren hacerlo, háganlo para todo. Den respuesta a todo, no solamente a este caso. Es muy torpe, muy burdo hacer esto solamente para dejar contento a los diarios Clarín, La Nación y algún dirigente de la comunidad israelí que diga que se sancionó la ley del juicio en ausencia. Están haciendo mal las cosas. Aunque quieran hacerlo, lo están haciendo mal. Entonces, esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Acá el miembro informante habló de los 2 atentados. Bueno, esta ley es solamente para la AMIA, Para la Embajada de Israel, no, porque está en otro código. Y en esta ley no lo modifica. Primer error garrafal. Segundo error garrafal. Usted dijo que esta ley era para el narcotráfico, ¿sí? Y para los delitos mapuches. Mire, yo vengo de una provincia que casi el 10, el 12% de la población es mapuche. En el himno nuestro de Neuquén
figuras mapuche, y tengo amigos, familiares, parientes, todos, así que no agreda a los mapuches. Si hay violentos huincas, italianos, riojanos, de cualquiera, pero no diga que los violentos son los mapuches, porque está hablando de más, está hablando de boca de jarro. En segundo lugar, usted dice que es para el narcotráfico. No es para el narcotráfico. Esta ley, el artículo 344 bis que se agrega, dice ámbito de aplicación y dice ¿para qué delitos son? Del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 6, genocidio. Artículo 7, lesa humanidad. Artículo 8, crímenes de guerra. 8 bis, crímenes de agresión, son los crímenes de invasión de otros países. El inciso B habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de terrorismo, pero en ningún momento habla de narcotráfico, como usted mencionó. Por lo tanto, ese es el otro error que están cometiendo con esta sanción de la ley. Y el otro error, también desde el punto de vista jurídico, y esto es grave y es posible que algún juez declare inconstitucional o no aplique esta ley, es que las leyes penales, el artículo 2 del Código Penal dice clarito que siempre se aplica la ley más benigna y las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más benignas. Acá estamos modificando el Código Procesal, 2 códigos procesales penales, del año 94 y el actualmente vigente. El artículo 7 del Código Civil habla también de la no retroactividad de las leyes. Dice, ninguna ley es retroactiva, todas las leyes son siempre para adelante, salvo que lo digan. Y diga, esta modificación del Código Procesal se aplica aún a las causas vigentes. No lo dicen, no lo dicen en el proyecto. Entonces lo que ustedes están haciendo, además de que no va a llevar a ningún lado, lo están haciendo mal. Tiene 2 errores garrafales desde el punto de vista jurídico. Yo creo que si quieren hacerlo bien, lo más oportuno sería que vuelva a comisión, lo corrijan y en todo caso que lo traigan como corresponde, para que no solamente sea por la Casa AMA, sino también para el caso de la Embajada de Israel, y además si quieren que sea retroactivo, que lo digan. Pero así como está, es muy posible que cualquier juez diga, esto se aplica de ahora para adelante, por lo tanto, no se puede aplicar en el caso ni de AMIA y obviamente no del caso de la Embajada de Israel. Por eso, presidente, por estas razones, que no son razones políticas, son razones de técnica legislativa, son razones de la historia, son razones que tienen que ver con buscar la verdad, no mi verdad, o la que queda bien en la página o en el titular de un diario, o en la que a lo mejor va a dejar que alguien aplaude, diga muy bien, qué lindo, ahora hay juicio en ausencia. Bueno, están cometiendo un gravísimo error. Por eso, presidente, nosotros este proyecto, así como está, lo vamos a votar negativamente. Sabemos, nos lo han dicho, algunos integrantes de nuestro bloque que han asumido algún compromiso previo, que van a votar afirmativamente y obviamente que respetamos esa decisión. Pero también decimos con toda claridad a los miembros del oficialismo, que es quien tiene la responsabilidad de la sanción de la ley, que si quieren hacer una ley buena, bueno, háganla, pero no este mamarracho que están haciendo jurídico. Gracias, presidente. Gracias, senador Parrilli.